Hola, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy, lunes 28 de septiembre. Se pretende la clase de la semana número 6, 28 de septiembre, biología para quinto semestre. En esta clase de biología se han visto los temas de definición, cómo son las células, qué elementos integran una célula, la más sencilla, que son las que alguna vez se vieron en biología de la secundaria, una de la corteza o de la cebolla. Se pidió una tarea al respecto, un reporte de cómo se ve una célula de la cebolla al microscopio. Y entonces, a partir de ahí, empezó a hacerse un poquito más y más y más elaborado el tema. El objetivo de la primera unidad consiste en saber algo relacionado con las biomoléculas. Las biomoléculas son el elemento más importante y central de toda célula. Y en ese sentido, las biomoléculas, en uno de los componentes que son los nucleótidos y el ADN y el ARN y toda la gama de situaciones, tienen que ver con el desarrollo de la vida. Y para mantenerse un poco en vivos, para mantenernos ahora en esos tiempos difíciles, se habla de las pandemias y en particular algo relacionado con el sistema inmunológico. En este sentido, en el sistema inmunológico, hola Ricardo, buenas tardes. Active su cámara, por favor. El sistema inmunológico es parte central, muy importante, de por qué nosotros mantenemos nuestro cuerpo más o menos, ¿no? Más o menos estable de salud. ¿Qué sabes al respecto del sistema inmunológico, Ricardo? Pues sé que es como el encargado de, bueno, son las defensas del cuerpo humano. En términos generales, ¿no? Es el sistema que defiende a nuestro cuerpo de agentes externos. Los agentes externos son todo aquello que llega por vía respiratoria o vía estomacal o nos contaminan por la piel, por los ojos, etcétera. Nosotros tenemos un sistema, en términos generales, como si fuera un castillo o un búnker. Y entonces hay un ejército completísimo o varios ejércitos o varias fracciones de ejército que nos defienden de agentes externos. Por ejemplo, en alguna parte de nuestro cuerpo o en alguna parte de nuestra vecindad o de nuestra colonia, resulta que alguien suelta un gas, pero es un gas de cloro y ese gas de cloro tiene cierta reacción y se comunica o va a intercalarse con elementos que están en el medio ambiente. Pero mientras no lo hace, mientras no interactúa con los elementos del medio ambiente, el cloro nos puede llegar de una manera casi como salió del recipiente y lo respiramos. Pero al respirarlo, según la concentración, distancia y otros efectos, pues nos va a quemar o no nos va a hacer efecto. ¿Sale? Si estuviéramos a 1 metro de un depósito de cloro y revienta y se escapa el cloro, ¿qué nos sucedería, Daniel Estrada? Estamos hablando del sistema inmunológico.
Ah, ok. ¿Y cuál fue la pregunta, profe? Es que apenas voy entrando y no había activado el micrófono. Ah, bueno, estamos hablando del sistema inmunológico y decimos algo al respecto que es algo así como un ejército de personas o de elementos que nos van a librar de algún agente externo. Es como los guardianes, ¿no? Ahí están en un castillo, en un búnker, y hay puertas por donde se puede entrar, y entonces ahí está el sistema inmunológico, pero el sistema está circulando por todo nuestro cuerpo. Bien, y entonces de repente la pregunta es, ¿qué nos sucedería a nosotros si estuviéramos a una distancia regular y se escapa una cantidad de cloro? Estamos a una distancia regular. Bien, ¿nos afectaría o no nos afectaría? A diferencia de que estamos a unos 2, 3 metros de ese lugar y se escapa el cloro. ¿Qué nos sucedería si estamos a 2, 3 metros de... Ricardo, Pues causa daños en la piel, en los ojos, y en el tracto respiratorio. ¿qué tipo de daños? Mm, quizá una reacción tóxica. ¿Una reacción tóxica? Sí, es verdad. ¿Y qué otro tipo de reacción consideras, Daniel, que nos puede suceder si estamos a 2, 3 metros? Pues podría ser, bueno, como lo dijo Ricardo, chance en la piel, ¿no? O sea, yo siento que sería lo más notorio que nos pasara algo en la piel. Ya lo dijo, la reacción por toxinas o por... Pero algo muy importante es algo así como una reacción de quemadura. Hagan de cuenta que el cloro que nosotros compramos o que tienen en casa, su mamás, o ahí para lavar la ropa o para cualquier otra cosa, menciona que tiene una concentración. Habría que ver ese mensaje de concentración, pero estamos a unos 3 metros de un lugar donde se escapa el cloro como vapor y entonces ahí la concentración es de casi el 40, 50%, supongamos, ¿no? El cloro es un elemento muy, pero muy activo. Y entonces, por eso es importante que en Química 1 hayamos entendido cuáles son los aspectos generales de los elementos químicos. En este caso, hablamos del cloro como uno de los elementos que están dentro de las moléculas, de las biomoléculas, y que son primarios o secundarios. Si estudiaron, Ricardo, en los bioelementos, el cloro, ¿en qué clasificación de las biomoléculas está? En los secundarios, ¿no? En los secundarios, sí. ¿Por qué en los primarios no, Juan Daniel? No, de eso no me acuerdo, profe. Es parte de un examen hoy, ya estarías reprobado. Bien, ¿por qué de los primarios no? Porque los primarios son 4 o 5 como máximo. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbón y algún otro. ¿Sí? Y esta es la información que debió haber estado en el mapa mental de acuerdo a cómo se les pidió. Entonces, quiere decir que Daniel no ha hecho su trabajo. ¿Tú qué opinas, Ricardo Ramos? Opino de que De que, pues, debemos, el mapa mental sirve como un mecanismo o un auxiliar para tener un aprendizaje de una manera más permanente. pues a la vez ayuda los conocimientos y Y el pues conocimiento es también
aspecto de recordar, ¿no? Así es. Y Pero más, entonces, diga, que más que nada es aprenderlo. aprenderlo. ¿Qué quiere? Entender, ¿Cuál será el significado de aprender? Aprender, no de entender, aprender. pues entender el funcionamiento. Quizá, Aprender, aprender, es algo así como atrapar, ¿sale? Agarrar y hacer lo suyo. 5 por 8, ¿cuánto es? 45. 5 por 8, 45. 5 por 8 40. es 40. Sí, 9 por 5 sí es 45. Ahora, Soy bueno, esa pero es- pregunta, sí, soy bueno. esa pregunta tiene que ver con saber y aprender. Una cosa es saber, pero ¿cómo se llega a saber? A través de un mecanismo de estructurar la información, más o menos, ¿verdad? Bien, 5 por 8, 40, pero ¿cómo es que llegamos muchos a recordarlo? Pues cuando eras niño chiquito, estaba uno tras otro, repasando la tabla de multiplicar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, al repetir la tabla, estamos generando un mecanismo para recordar y para saberlo, ¿no? Más tarde. Sale. Bien. Ahora, vamos a ver por qué el sistema inmunológico es importante y además la presencia de las biomoléculas. En la primera presentación que tengo disponible, hay algo que me llamó la atención. Vamos a ver si es en esta. Si no, la cambiamos. Aquí está. ¿Ya la puede ver? No. Observe que hay muchas cosas ahí que son símbolos. ¿Y habrá algún símbolo conocido por usted? Por ejemplo, lo primero que usted puede notar, Ricardo, ¿qué es de esta imagen que yo estoy presentando? ¿Qué es lo primero que puedes ver? Pues, mm, pues que son como elementos en cadenas. Primero, que está escrito en inglés, ¿no? Primero, sale. Al estar escrito en inglés, vamos a buscar el encabezado. Mira, sistema inmunológico. Y mira, observa lo que dice en la parte de hasta arriba. Citotoxina T, célula de activación, o es una activación de una célula que le llaman citotoxina T. Observa, observa. Luego ahí menciona algunos elementos que debido a que no tenemos la preparación adecuada, pues lo único que podemos hacer es mirar, ¿no? Y entonces dice que hay un mecanismo, observa, porque representa posiblemente un mapa mental. Ese mapa mental nos va a ayudar a tratar de interpretarlo de acuerdo a estos elementos que estoy marcando. Unas flechitas, ¿sí? Unas flechitas que indican una dirección y esa dirección nos indica cómo ir analizando
esa información. ¿Cómo ves? ¿Sale? Bueno, y entonces en el sistema inmunológico, pues ese es un lenguaje muy técnico, porque no hay algo que nos ayude a entenderlo. ¿Sale? Y entonces, bueno, estuvo muy, pero muy, ahí está. Ahora aquí observe, sistema inmunológico, células del sistema inmunológico, los linfocitos, células madre linfocitarias, células plasmáticas, macrófagos, células representadoras de antígeno, leucocitos, granulosos, mastocitos, etc. De esta, ¿qué palabras conoces de esta presentación? ¿Qué palabras conoces? He escuchado células madres, Primero, macro, luego, las células, plasmáticas, o no, las células presentadoras de antígeno, o las células. Hay 3 tipos de células ahí. solo las madres, he escuchado de ellas. Se ha escuchado. Pero en nuestro curso de biomoléculas hay una palabra que alguna vez se mencionó. Mastocitos, ¿Los qué? mastocitos, No te entendí. mastos, Los, se la marco. A ver, déjenme ver. ya te lo marqué. Linfocitos. Se mencionó algo en nuestra clase de bioelementos. Esos linfocitos están presentes en la sangre. Todo está, pero hay algunos que van como todo un cuerpo general y otros como un elemento que está dentro de la sangre. Los linfocitos. Bien, vamos a ver si podemos ver algo de esta cosa. Ahí está. Células del sistema inmunológico, los linfocitos. Observa, células del sistema inmunológico, linfocitos. Ahí está. Son esas esferitas o esas cosas que se muestran ahí, pero que de alguna manera esto es un corte dentro de un conglomerado. Bien, nada más es una información ilustrativa. Y vamos a ver si dice algo. Los linfocitos, ahí está. Linfocitos, ¿y qué más puedes ver en la imagen? Células del sistema inmunológico, linfocitos. Pues es como, pues en la imagen anterior era como un glóbulo blanco, ¿no? Algo así. Pero, ¿y aquí en esta qué puedes ver? ¿Qué puedes ver? Como, Permiso tantitito, voy a quitar la imagen. eh, pues vi como, es como, cómo está atacando, ¿no? No, nada más te pido que observes la imagen y que me digas algo que para ti es importante y que te da información. Algo que está ahí a la vista, pero a lo mejor no puedes ver porque es como la pregunta 5×8. ¿Qué puedes ver? ¿Qué puedes ver en esta imagen? Ya lo dijimos, ¿no? Una especie como de célula o algo que está en un corte y que muestra algo en el interior. Eso ya se había visto en la anterior, ¿no? Bien, pero otra cosa que también sea importante y que te dé
algo de información. Observa lo que estoy marcando. Esta. ¿Qué te indica esto? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Una medida, ¿no? Exacto, una medida. ¿Cómo cuánto es esa medida? ¿Cómo cuánto es esa medida? Ahí está. Es Como como algo la pregunta. Ajá. micro, ¿Cuánto? sería como un micro, bueno, que es muy pequeño, micro, de unidad de medida. Eso Bueno, debiste haberlo visto en física 2, ¿no? Unidades de medida. sí, pero esas fueron de distancias, Pero medidas también pequeñas. medidas tan pequeñas. Unidades, unidades básicas, unidades, bueno. De hecho, todavía tengo acá la calculeta, pero Una no, es un micrómetro. Micrómetro es una milésima de milímetro. Un milímetro se divide en 1000 partes. Entonces, esto mide una milésima de milímetro o una millonésima de metro. ¿Sale? Entonces, escribe eso, por favor. Escribe eso. Las magnitudes que nos pueden mostrar un poco del entorno, las magnitudes que nos pueden mostrar un poco del entorno de las biomoléculas están alrededor de los micrómetros y otras más pequeñas, micrómetros y otras más pequeñas llamadas nanómetros. Nanómetros. ¿Sale? Nanómetros. Es todavía más pequeñísima. Bien. Punto y coma. Los nanómetros, escríbelo, los nanómetros se pueden apreciar con microscopios electrónicos. Los nanómetros se pueden observar con microscopios electrónicos. Sale. Bien. Vamos a detener esto aquí porque ya nos está llevando a los plasmocitos, etcétera. Pero no hemos visto nada de eso, ¿verdad? Vamos a regresar a otra imagen donde más o menos donde más o menos nos indica cómo es este mundo de las macromoléculas o de las biomoléculas en términos generales. Entonces, vamos a ver otra presentación. Ahorita la estoy preparando. Ya mero llega. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ver algo relacionado con unas imágenes donde hay algo que sí vimos en nuestro curso. A ver, aquí también vamos a ver algo del sistema inmunológico y el tema es las biomoléculas dentro del sistema inmunológico. ¿Sí? Las biomoléculas dentro del sistema inmunológico. Entonces, puedes escribir, por favor, este encabezado, el sistema inmunológico
Ya mucha gente nada más dice inmuno, sistema inmuno, sistema inmuno. Ah, pero debe ser inmunológico, porque lo estamos estudiando. Y entonces dice ahí, conjunto de células y órganos diseñados para generar reacciones de defensa ante el ingreso de moléculas extrañas en el organismo. Eso nos da una idea, ¿no? Es un conjunto de células y órganos. Ahí vamos. Ahora, dice, las moléculas extrañas se llaman antígenos. Proteínas, glicoproteínas y glicolípidos. Epítopos o determinantes antígenos, fracciones expuestas del antígeno. Bien, esto puede no ser muy relevante por el momento, ¿de acuerdo? Nada más lo de moléculas extrañas llamados antígenos. Bien, observe cuáles son los tipos de antígenos. Los que nos llegan por las aves, por algunos medios que están en el medio ambiente y que los podemos respirar. Luego, otro tipo de antígenos que vienen en las comidas contaminadas, en algunos aspectos de algo que también anda ahí en el medio ambiente y que nos llegan a nuestro estómago. ¿Sale? Y otro tipo de antígenos que nos llegan por picaduras, ya sea de insectos o de vacunas, ¿sí? Y observe que ahí tenemos una imagen aquí. Shh, observe esa imagen, la que está hasta allá abajo, la de amarillo, esta. Esta la hemos visto en las biomoléculas, ¿no te acuerdas? Sí. ¿Sale? Y entonces, por medio de la inyección en la piel, en alguna parte de nuestro organismo, Sanguínea, ¿no? ¿sí? Bien, dice así, hay ciertos tipos de antígenos y les vamos a llamar AG. Entre paréntesis, cuando veamos en alguna situación AG no es plata, porque AG es el símbolo de la plata en nuestra tabla de elementos. Pero en la cuestión de biología, AG es un antígeno. Y entonces hay varios tipos de antígenos. A ver, ¿cuántos vemos? Antígenos 2, 4, 6, 8. Bacterias, virus, y es lo que está de moda, que nos debemos cubrir la cara, las vías respiratorias, los ojos, etcétera. Si tocamos algo, no debemos tocarnos los ojos, ni la nariz, ni la boca, porque por ahí entrarían a nuestro organismo. Los hongos, ¿dónde hay hongos en tu casa? Pues los pies. Aparte, en todas partes donde haya un rincón no Pues son ventilado, en todas quizá, partes donde, ajá, quizá en un rincón húmedo que se les conoce también como musgo. exacto. En las plantas, en la tierra,
hay muchos hongos en todas las tierras de las plantas o macetas. Luego, si abrimos la ventana, llegan hongos de afuera en este periodo porque estamos en tiempo de humedad y entonces la humedad en el pasto, en otras áreas, en un árbol y demás, genera hongos y luego esos hongos se liberan en un momento en que está medio despejado y soleado y entonces invaden nuestro ambiente. Y entonces esos hongos son los que más abundan en nuestro medio. Más. Luego de ahí le siguen los parásitos. Los perros, gatos, aves y todo tipo de animal que anda suelto hacen sus necesidades fisiológicas donde se pueda. Una gallina, un pato. Van caminando y ¡pum! Soltaron. Y entonces ellos ya sueltan los parásitos. Comemos cualquier cosa en la calle y ya llenamos nuestra pancita de parásitos. También los medicamentos son cosas externas a nosotros y que podemos considerar como antígeno. En particular, cuando nos inyectan contra una bacteria o contra una enfermedad, nos están inyectando parte de los virus que generan esas enfermedades. Por eso se llaman antígenos. Cuando nos inyectan, en el futuro, a fuerza, necesariamente, nos tienen que inyectar contra el SARS, COVID-19, contra la influenza AH1N1, contra la influencia AH5N1 y contra todos. Y entonces cuando dentro de poco tiempo, a lo mejor no estoy seguro, va a haber una vacuna universal contra todos los coronavirus. Esperemos que eso suceda. Y entonces van a pasar 1 o 2 años y tenemos que andar cubiertos al menos de nariz y boca, porque esos no se van a erradicar a menos de que no los cultivemos dentro de nuestros organismos. Bien, y entonces ya dijimos que los alimentos también son antígenos, porque son cosas extrañas dentro de nuestro organismo. Luego, cuando también tenemos un tejido trasplantado, la gente que se quema y le trasplantan un pedazo de piel, un pedazo de riñón, un riñón, una córnea o algo, primero tienen que ser tratados biológicamente para que no sea rechazado por nuestro cuerpo. Y cuando una persona se quema, normalmente a esa zona quemada, para recuperarla, le ponen un pedazo de tejido, pero de su mismo cuerpo. Y entonces le van recuperando parte de su área quemada con tejidos de su mismo cuerpo y se lo van traspasando de un lado a otro. Entonces, el cuerpo sano recupera la célula que ha sido afectada, pero cuando ha sido por quemadura, a veces ya no es posible y entonces el trasplante de piel, y normalmente ponen piel de una parte muy delicada de nuestro cuerpo. Trasplantan para recuperar. Bien, partículas inanimadas. Esos son los que se llaman antígenos. Bien, vamos a ver otra. De además, a partir de ese momento tenemos 10 minutos. Luego, tolerancia. Dice así, ausencia de reacción del organismo frente a sus propios componentes. Capacidad de diferenciar lo propio y lo no propio. Enfermedades autoinmunitarias.
auto a sí mismas. Bien. Lea, por favor, las líneas de defensa. Líneas de defensa. Mecanismos superficiales de protección. Piel, mucosas, enzimas, lisosimas, mucos, cilias, ácidos, etc. Mucus. El mucus, por eso es que cuando andamos con catarro andamos mocosos. Ácidos. Bien. Luego, aquí sí ya empezaron las palabras medias técnicas. Defensas ísticas inespecíficas. ¿Ísticas? ¿A qué se refiere a? Bien, pues vamos a ver si queda claro. Inflamación, sistema del complemento, opsonización, quimiotaxis. Quimiotaxis. ¿Alguna de esas palabras tú conoces? La única, la primera. ¿Cuál es? Inflamación. Inflamación. ¿Qué sucede con la inflamación? De repente se nos paró una araña en alguna parte del cuerpo, pero no nos dimos cuenta y empieza a inflamarse. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Nos lavamos. Pero nunca sentimos un piquete y entonces se sigue inflamando. Y luego ya empezó a estar con pus y tenemos que ir corriendo al médico para que nos curen. ¿Qué es lo que nos hacen? Primero saber, ¿no? ¿Qué pasa? Luego hacen explotar esa inflamación, si ya es muy grande, y le ponen una lavadita a la zona y luego nos ponen, si es que lo detectan, un antibiótico, porque no se sabe la causa. Sistema del complemento, no sé qué sea, opsonización. La terminación sí ya nos indica una acción, ¿no? Quimiotaxis. Y eso me suena a que ya hay una forma de tratarlo desde el punto de vista químico. Sistema inmunitario. A ver, lea por favor y me dice qué significa todo. De sistema inmunitario. Depende de los reconocimientos de AG. ¿Qué te sugiere? Pues AG significa antígenos, ¿no? Así es. Entonces lo que estudias, qué tipo de antígenos llegaron a nosotros. No, es lo que hace nuestro sistema inmunitario. Sí, Lo que pero hace nuestro sistema inmunitario es que reconozca, ese mismo reconoce qué tipo de elemento externo está llegando a nuestro cuerpo. Por eso dice que depende del reconocimiento de antígeno, nuestro sistema inmunológico. Yo estoy así, tranquilo, sentado en un parque, y de repente me siento incómodo y me empiezan a salir ronchitas. ¿Ahora qué? Pues resulta que un antígeno, porque en ese parque hay palomas y las palomas generan algún tipo de antígeno o elemento externo a mí y ya me llegó a los pulmones, a lo mejor tomé agua o a lo mejor al hablar se me metió en la boca una cantidad o al respirar entró por mi pie, por mi respiración y fue una cantidad regular de esos elementos y moles, ya me está sacando granitos. Y entonces, pues digo, ¿y ahora qué me pasa, no? Y entonces me quito de ahí o ahí sigo. Bueno, pues el sistema inmunológico lo que hace es generar un reconocimiento de algún tipo a todos los tipos de antígenos que le llegan. Y entonces resulta que va a haber una respuesta, ¿no? Las respuestas inmunes o inmunológicas, medidas por células
observa nuevamente virus, tumores, trasplantes y otros. ¿Sale? Y entonces a eso se le llama LT, medidas por células. Luego, medidas por anticuerpos, bacterias, parásitos, etc. Entonces, observa que las bacterias y los parásitos no están en el mismo equipo o en el mismo paquete. Son diferentes terriblemente. Un virus, deberíamos entender qué es lo que es. ¿Qué es un virus? A diferencia de lo que ya es una bacteria, que es un organismo mucho más elevado y mucho más complicado de describir, porque ya una bacteria es un elemento o un ente biológico que ya presenta vida. El virus es todavía algo que puede no presentar vida, pero que necesita un mecanismo. Entrar al centro, al núcleo de la célula y ahí transformar todas sus funciones, y por eso es que cuando el COVID-19 entra, el virus del COVID-19 entra a nuestro cuerpo, hay un periodo de incubación en el que ya estamos contaminados y además no tenemos ningún símbolo, ¿cómo se llama? Síntoma. Pero si nos entra una bacteria, inmediatamente la bacteria va a empezar a pelearse contra nuestro sistema inmunológico y va a haber alguna reacción. Cuando es por una bacteria, la primera reacción es temperatura alta. Cuando el virus ya maduró, ya tiene entre 10 y 12 días en nuestro cuerpo, va a empezar a generar sus indicadores de la presencia, porque el virus ya se transformó, se multiplicó dentro de nuestro cuerpo y entonces ya ha empezado a haber reacciones de nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo ves? Hasta ahí le paramos. Ya más nos faltan 2 minutos. Está interesante. Aquí quería llegar. Aquí quería llegar. Observa un esquema de anticuerpos. Observa aquí lo que estoy mencionando. NH2, 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 NH2. Y luego CWH, CWH, HCOO. Es lo mismo, pero nada más que cambió el sentido. Y luego abajo. Y entonces, aquí nos vamos a quedar con esta imagen. Toma una imagen, por favor. Toma una imagen de esto. Y para ti en particular, para una súper buena calificación, me dices qué elementos identificas, ya más un minuto, qué elementos identificas de este esquema de un anticuerpo y cómo se llaman los elementos que identifican. ¿De qué forma o de qué otras cosas forman parte estos elementos que identificas? Menos de un minuto y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Menos de un minuto, ¿sale? Entonces, vamos a decir que hay 2 alumnos, 2 participantes. Ya David, su compañero, ya se salió. Bien. Resumen de 10 segundos, Ricardo. Ok, vimos vimos cómo funciona el sistema inmunológico,